Buenos días, le damos un cordial saludo a toda la audiencia del canal Territorio. En esta mañana queremos hacer una reflexión bíblica acerca de preparándonos como iglesia del tiempo final. Si estás ahí con la Biblia en tu mano, te invito a que nos acompañes en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Acompáñame a orar por esta palabra. Querido Dios, Señor, queremos colocar este tiempo en tus manos. Te pedimos tu guía, tu dirección, Señor. Toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Dios, y háblanos, por favor, a través de la Escritura. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad y por tu amor. Oramos con gratitud en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales se están cumpliendo las señales que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió como señales del tiempo final. Cuando hablamos del final de los tiempos, no deja de producir cierta zozobra, cierta incertidumbre en ciertas personas acerca de lo que va a ocurrir. Aquí en el libro de Mateo capítulo 24 vemos que el Señor Jesucristo está acompañado de sus discípulos y ellos le muestran los edificios, orgullosos de su religión, orgullosos de una construcción arquitectónica muy bella, y le muestran los edificios del templo. El Señor les da una profecía que se cumpliría apenas 37 años después, y les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en efecto, en el año 70 fue derribado el templo de Jerusalén por las tropas romanas que mandó el emperador Tito a través de un general llamado Vespasiano para destruir la ciudad de Jerusalén. Y entonces los discípulos le preguntan al Señor, le hacen tres preguntas que son muy relevantes para nuestros días. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Ya están hablando proféticamente. Sabían que el Señor había dicho que iba a morir, a resucitar y después a subir al cielo. Y le están preguntando proféticamente cuándo volverá el Señor. Y le preguntan: ¿y del fin del siglo, del fin de los tiempos? Yo quiero que estudiemos hoy brevemente este capítulo 24 del Evangelio de Mateo, para que miremos algunas enseñanzas que nuestro Señor nos da para el fin de los tiempos. Dice el versículo 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira que lo primero que el Señor dice acerca del final de los tiempos es que habrá mucho engaño, y hace la primera advertencia: mirad que nadie os engañe. Mis amados, nosotros vemos aquí en la Escritura que el Señor nos enseña que debemos conocer bien la verdad para evitar cualquier tipo de engaño. Esa es la propuesta de nuestro Señor, evitar todo engaño. Sabemos que la batalla a nivel cósmico es la batalla entre la mentira y la verdad. La batalla entre el bien y el mal tiene como instrumento principal a través del enemigo la mentira, y también nuestro Señor tiene la verdad como la capacidad de hacernos libres a través de su palabra. ¿Qué debemos hacer en este final de los tiempos? Conocer muy bien la verdad. Esta es la verdad. Conocer al Señor Jesucristo es la verdad, para evitar ser engañados. Dice en el versículo 24, estamos en Mateo capítulo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mira que lo que está diciendo el Señor es que también los que estamos en la iglesia, también los que estamos en la fe, los que leemos la palabra, también es posible que seamos engañados. Y yo me hago la pregunta: ¿puede el engaño entrar a la iglesia?
por supuesto. Aquí lo vemos a través de falsos profetas, de falsos maestros que vienen a engañar a la iglesia. Mira lo que dice en Mateo capítulo 16, en el versículo 1, Mateo capítulo 16, en el versículo 1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dice el Señor a los fariseos de su época, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Mira que el Señor aquí nos está advirtiendo que nosotros debemos entender los tiempos, que debemos estar atentos a las señales de los tiempos, y lo que anhela el Señor es que su iglesia sea como los hijos de Isaacar, que vemos que entendían los tiempos y por lo tanto podían decirle al pueblo qué debía hacer, y el pueblo les seguía sus instrucciones. Hay señales de los tiempos, mis amados, que nosotros debemos buscar aquí en la palabra. Este capítulo 24 de Mateo es por excelencia el capítulo escatológico, y hay otros más pasajes de la Biblia como el profeta Daniel, pero es importante estudiar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 y versículo 8 usa las mismas palabras. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué filosofías huecas, qué vanas sutilezas tenemos rodeando a la iglesia y rodeando a la humanidad entera? Muchas filosofías. Por ejemplo, el humanismo, que es cuando el hombre cree que es el centro del universo. O el relativismo, cuando alguna persona dice: yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, y bueno, yo respeto tu verdad, pero respétame la mía. No, resulta que la verdad es una sola. Realmente la verdad es una persona, se llama Jesucristo el Señor, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Tenemos también el evolucionismo, la teoría de un científico del siglo XIX llamado Carlos Darwin, que sigue en teoría. No ha sido comprobada esa teoría y no será comprobada, porque después de que en los años 50 descubrieron el ADN, el ácido desoxirribonucleico, se dieron cuenta los científicos que es imposible, hablando genéticamente, es imposible que una especie se convierta en otra especie. Pero sigue rodando por ahí la teoría, la filosofía del evolucionismo. También tenemos el materialismo, personas cuyo Dios es el dinero y aman las cosas materiales. Tenemos el socialismo, pensar que el Estado me puede dar todo y yo no tengo que trabajar, sino simplemente quedarme en mi casa para que el Estado me dé todo. Es imposible. El socialismo es utópico y ya está comprobado históricamente, porque el Señor dijo: el que no trabaje, que no coma. Y nosotros todos debemos trabajar y no esperar que el Estado nos supla. También tenemos el ecumenismo, hacer un solo Dios, un Dios impersonal, un Dios que esté de acuerdo con todos los tipos de creencias. Tenemos el fatalismo, etcétera, muchos ismos, muchas filosofías que también han permeado con engaño la iglesia. El apóstol Pedro nos muestra por qué es que ocurren estas cosas. Vamos mirando que es profecía del Señor, pero como que nos gustaría tener una explicación por qué pasa esto. Pedro dice en su segunda epístola, en el capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero dice el versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Por qué se introducen tantas filosofías huecas en la iglesia y a nivel mundial? ¿Por qué se reproducen estas filosofías? Porque esos falsos maestros, falsos apóstoles, las usan para enriquecerse. Dice: por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Primera advertencia del Señor: no te dejes engañar.
¿Qué enseñanza da el Señor a su iglesia para prepararla al final de los tiempos? En Mateo 24 seguimos ahora con el versículo 6 al 8, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mi amado, mi amada hermana, el Señor nos enseña que debemos distinguir bien las señales del tiempo sin sentir ningún temor. La segunda advertencia de nuestro Señor es: no os turbéis, no os turbéis. ¿Por qué? Porque estamos ante eventos finales que el Señor dice es necesario que esto acontezca. En la mente infinitamente sabia de nuestro Señor y en su plan perfecto, Él considera necesario que vengan estos 4 azotes sobre la humanidad al final de los tiempos. Guerras. Ahora, ¿por qué vienen estos azotes? Por causa del pecado mismo del hombre. Las guerras siempre han sido originadas porque alguien quiere dominar a otro, alguien le quiere quitar los recursos a otro, alguien quiere quitarle la independencia, la libertad a otro, y se forman guerras. También pestes. No sabemos si esta peste fue formada por la mano del hombre, pero ha asolado la población y vemos mucho dolor y mucha mortandad. También dice que vienen hambres, y vemos que por causa de la pandemia la economía ha sufrido grandes pérdidas y han habido situaciones de hambre en muchos lugares. Y el Señor dice que también vendrán terremotos, cataclismos. Mis amados, estas señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Las guerras siempre las hemos tenido, pero tal vez aumentarán. Las pestes también han estado acompañando a la humanidad, pero ahora vemos que se levantan unas enfermedades muy fuertes que tienen la capacidad de aniquilar a muchos millones de personas. También el hambre, sabemos que ha acompañado a la humanidad, pero ahora se ha agudizado el hambre, sobre todo por causa del cambio climático. Ahora tenemos veranos muy secos, inviernos muy lluviosos con inundaciones, que hace que las personas que cultiven la tierra sean sorprendidas por cambios en el clima que no les permiten tener cosechas abundantes. Esto en naciones donde la agricultura es precaria ha producido mucha hambre, sobre todo en el continente africano. Y los cataclismos, los terremotos, vemos que ha aumentado el nivel de huracanes, el nivel de terremotos, el movimiento telúrico en la tierra ha aumentado en los últimos 50 años hasta en un 700%. Ahora hay terremotos en muchos lugares, mucho más de lo que había en todo el resto de la historia de la humanidad. También vemos incendios forestales en muchos lugares y hay muchos cataclismos que se están mostrando. Mira lo que dice en el versículo 21 y 22, estamos en Mateo 24, dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta es una señal inequívoca del final de los tiempos que encontramos en este pasaje profético, y es que estamos viviendo tiempos cortos. El llamado del Señor, y a través del apóstol Pablo dice: cuando los días son malos, redime el tiempo, aprovecha el tiempo. Ahorita hay muchas personas que gastan mucho tiempo en cosas vanas como las redes sociales, vanas como estar mirando videos y miles de videos diariamente. Eso es un pecado, desperdiciar el tiempo valioso que está quedando corto ahora que estamos en el final de los tiempos. Debemos buscar de Dios y usar el tiempo de una manera sabia. Me puse a hacer un análisis con la calculadora. El apóstol Pedro nos revela que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿A cuánto equivale si un día son 1000 años para el Señor? ¿A cuánto equivale una hora? Si tú tomas una calculadora y haces el cálculo, encontramos que una hora del Señor equivale a 41 años y 8 meses. Un minuto del Señor equivale a 8 meses y 10 días. Un segundo del Señor equivale en nuestro tiempo a 4 días. Proféticamente hablando, sabemos que la nación de Israel es el reloj de Dios. Y a veces solemos decir, hablando de escatología, que quedan los últimos 5 minutos de la época de la gracia, de la ventana que el Señor tiene abierta a través de su misericordia para que todo aquel que quiera arrepentirse, todo aquel que quiera salvar su alma pueda hacerlo a través de buscar a Dios, a través de confesar el nombre de Jesucristo. Y solemos decir que quedan 5 minutos, los últimos 10 minutos en el reloj de Dios.
para que venga el arrebatamiento de la iglesia. Pues si decimos que son 5 minutos, en el tiempo de Dios equivale a 40 meses y 50 días, 41 meses y 10 días más o menos en el reloj de Dios. Mis amados, estamos viviendo tiempos cortos y no sabemos en qué momento el Señor va a hacer tocar su trompeta y raptar su iglesia, llevarla al cielo, encontrarnos con Él en las nubes. Por lo tanto debemos estar preparados. Hay otra señal que aparece en Lucas capítulo 21. Estamos estudiando Mateo 24, pero Lucas 21 es el pasaje paralelo de lo que es este mensaje profético del Señor que comenta con sus discípulos, y dice en el versículo 9 de Lucas 21: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. La palabra terror que aparece allí es la palabra fobetrón, que significa algo espantoso, algo alarmante, algo angustiador. Y mira que esta palabra solamente se encuentra en este pasaje, en toda la Biblia. La palabra fobetrón significa que es asociado al final de los tiempos. Y vemos que solamente en estos tiempos hay terrorismo. Antes en la humanidad no había habido tanto terrorismo como hay ahora. Y en Marcos capítulo 13, que es otro pasaje paralelo del mensaje de nuestro Señor, dice Marcos capítulo 13 versículo 7: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. La palabra alborotos que aparece allí en Marcos 13 es la palabra taraqué. La palabra griega taraqué significa disturbios de multitudes, agitación, sedición, levantamiento de una turba violenta, movimiento de personas airadas y beligerantes. Y es lo que estamos viendo ahora en las naciones latinoamericanas. Y lo que hemos visto en muchas naciones, que es que hay alborotos de las gentes, hay rebeliones de las gentes. Mi amado, ahí en Lucas capítulo 21, volvamos a Lucas 21, vemos dos tipos de personas. Y quiero con esto animarte. Dice Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Mira lo que dice el Señor en Lucas 21. En la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria, cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué dice allí en Lucas capítulo 21, en el versículo 28? Cuando estas cosas comiencen a suceder, mira lo que nos dice el Señor: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mi amado, no dice que agaches tu cabeza y salgas corriendo. No dice que te escondas y te llenes de temor. Dice: erguíos y levantad vuestra cabeza. Y yo te animo, iglesia, a que no tengas temor, no sientas temor. Por favor, no sientas temor a pesar de la guerra, a pesar de la peste, de la pandemia, a pesar de que vengan de pronto hambres o terremotos, no sientas temor. El mandamiento más repetido en la palabra de Dios es una frase que está en sentido negativo y que dice: no temas. Si tú te pones en el ejercicio de hacer un estudio de concordancia en la versión Reina Valera de 1960, encontrarás que en 51 oportunidades, el Señor repite al hombre esta frase: no temas, no temas. Y la idea asociada a que nosotros no debemos sentir temor está en la Biblia expresada más de 100 veces. Imagínate, ese es el mandamiento más repetido en la Biblia para nosotros de nuestro Dios. No temas, no temas. A pesar de todo, no temas. El Señor dice: yérguete, levanta tu cabeza, tu redención está cerca. ¿Qué enseñanza nos da el Señor a su iglesia para prepararla al final de los tiempos? Versículo 9. Seguimos en Mateo capítulo 24, versículos 9 al 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mi amado, el Señor nos enseña que debemos aprovechar nuestra última oportunidad de dar testimonio. ¿Cuál es nuestra última oportunidad de dar testimonio como iglesia? Se llama la persecución. ¿Estamos preparados para la persecución? ¿Estamos dispuestos a ser perseguidos por causa del nombre de Jesús? Mira que mientras te estoy dando este corto mensaje de la palabra de Dios, en otros lugares de la tierra, como en Vietnam del Norte, como en la China, como en la India, como en Laos, Camboya, como en Irán, en Irak, hay cristianos que en este momento están siendo muertos, que están siendo torturados, que están siendo encarcelados, perseguidos por causa de su fe. Y es posible que pueda venir una persecución a nivel mundial sobre la iglesia de Jesucristo. Esto va a ocurrir antes de que venga el arrebatamiento. El Señor nos lo está advirtiendo, que debemos estar preparados para una persecución. Nos entregarán a tribulación, nos matarán, seremos aborrecidos de todas las gentes. Algunos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mi amado, ¿por qué la persecución? Es posible que Dios permita la persecución para purificar su iglesia, porque durante la persecución se sabe realmente quién es quién, y durante la persecución tú sabes si realmente tienes fe o no tienes fe en el nombre de Jesús, y si estamos dispuestos incluso a ofrendar nuestra vida o nuestra libertad o nuestra comodidad para defender el nombre de nuestro Salvador. En Lucas capítulo 21, en el versículo 12, dice Lucas 21:12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio, dice el Señor en Lucas 21. Esto no será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Mira lo que dice el Señor: matarán solamente a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dice el Señor: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mi amado, no sé quién recibe esta promesa, recíbela allí por medio de la fe. Y esta promesa es para mí, amén. Ni un cabello de mi cabeza perecerá, y con mi paciencia ganaré la salvación de mi alma. Hermosa iglesia del Señor, ten paciencia. Y si viene la tribulación, ten paciencia. Y si tú ves de pronto que te rodean terremotos, que te rodean hambres o pandemias, pestes, enfermedades o guerras, ten tu corazón en paz, porque nuestro Señor es nuestro protector, nuestro Señor es quien nos cuida, quien nos esconde bajo sus alas poderosas. No te preocupes, mi amado, no sientas temor. El propósito de este mensaje no es que sientas temor, sino que sientas gozo por ser hijo de Dios, esperanza, porque nos espera el reino de los cielos, y que tengas paz en tu corazón, porque fiel es el que lo promete. Ni un cabello de tu cabeza perecerá. Dice Mateo capítulo 5, hablando de la persecución, el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gózate y alégrate, dice el Señor, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mi amado, gózate. Y si viene la persecución, gózate, porque es un alto privilegio defender aquí en la tierra el nombre de nuestro Señor. ¿Qué enseñanza da el Señor a su iglesia para prepararla al final de los tiempos? Versículo 12, estamos en Mateo capítulo 24. Mira lo que dice el versículo 12 y el versículo 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi amado, el Señor nos enseña que debemos perseverar constantes en el amor a Dios a pesar de la maldad. Lo que quiere el Señor es que perseveremos
constantes en el amor a Dios a pesar de la maldad. Tristemente nos tocó vivir una época de aumento de maldad. Hemos visto que en los últimos 30 años se ha aumentado la maldad a unos niveles insospechados. Es terrible la maldad que existe en la política. Miramos hacia la política y encontramos maldad, dirigentes corruptos que roban miles de millones, miramos cómo hacen trampa unos con otros, incluso hay escándalos de asesinatos de un candidato que manda a asesinar a otro, etcétera. Gran corrupción y gran maldad. Pero si miramos hacia la familia, igual. En la familia hay mucha maldad y vemos mucha descomposición a nivel de la familia. Vemos como el adulterio, la fornicación, las relaciones ilícitas, hombre con hombre, mujer con mujer, los niños abandonados. Y vemos que ha aumentado la maldad. Y si miramos a nivel de las empresas es igual, y de los medios de comunicación es igual, incluso en el deporte es igual. Y vemos que aún en la iglesia ha entrado la maldad, y la maldad nos rodea por todos lados, sin contar la maldad en sí, que es ese hombre que viola, que mata, que secuestra, que roba, que le quita la vida a otra persona por quitarle una pertenencia de poco valor. Vemos tanto aumento de la maldad. ¿Qué produce en nuestros corazones ese aumento de la maldad? Tendemos a endurecernos, tendemos a enfriarnos, y el amor de Dios se tiende a enfriar. El Señor Jesucristo hoy nos está advirtiendo que no dejes enfriar tu amor. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mi amado, persevera en el amor de Dios. ¿Qué significa la palabra perseverar? Es la palabra griega upomeno. Mira lo que significa perseverar: mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar firme con decisión, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente en medio de la tormenta. Perseverar no es una pasiva resignación a la suerte, no es una mera paciencia, es una resistencia activa y enérgica para evitar la derrota. Perseverar es lo que nos permite tener una calmada y valiente esperanza en las promesas del Señor. Mi amado, persevera. ¿En qué vamos a perseverar en este final de los tiempos? En el amor a Dios. No ames, mi amado, no coloques en el primer lugar de tu corazón a ninguna cosa, ninguna persona que no sea Dios. El primer lugar de tu corazón, el primer lugar de tu amor lo debe tener Dios. El primer y gran mandamiento que el Señor nos enseñó es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Persevera en el amor de Dios. Así estés rodeado de maldad. Estamos rodeados de maldad, lo sabemos porque es una palabra profética, lo sabemos porque lo ven nuestros ojos. Solamente es necesario prenderla el noticiero para ver cuánta maldad. Solamente es tomar un diario y leerlo para ver cuánta maldad nos rodea actualmente. Pero yo te digo, y el Señor nos dice, iglesia, persevera en el amor a Dios. Y no dejes que ese amor se enfríe. No dejes que ese amor se apague. Mira lo que dice en el versículo 29. Estamos en Mateo capítulo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Según lo que enseña la Biblia, mi amado, el Señor Jesucristo va a venir a las nubes. Cada vez que tú veas que Él viene a las nubes, hablando proféticamente de su segunda venida, es para atraer así, según su promesa de Juan capítulo 14, a su iglesia. Os atraeré a mí mismo, nos prometió el Señor. Se trata del arrebatamiento de la iglesia. 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mira lo que está diciendo el Señor. La higuera en la Biblia, a través de los profetas, como Isaías, como Oseas, reconocemos que la higuera en la Biblia es el Estado de Israel, es el pueblo de Israel. El profeta Isaías hace muchos años profetizó, valga la redundancia, que una nación nacería en un día.
La única nación que ha nacido en un día es la nación de Israel. El Estado moderno de Israel nació el 14 de mayo de 1948. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando sucediera eso, cuando viéramos estas señales, que conociéramos que está cerca a las puertas. Y dice algo inquietante: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hemos visto con nuestros ojos cómo la nación de Israel nace en el año 48, cómo se establece, cómo derrota a sus enemigos que la rodean en 2 guerras, en la guerra de los 6 días, en la guerra del 67, y se establece como nación. Y se cumple una profecía que dice que ese desierto, porque ellos recibieron esa tierra de la ONU, que tenía el mandato inglés, esa tierra que había sido antes ocupada por los turcos otomanos, esa tierra la reciben prácticamente en un 80%, era un desierto. El Estado de Israel ha hecho reverdecer, cumpliendo las profecías del profeta Isaías. Y vemos que ahora el Estado de Israel es el primer exportador de cítricos del mundo. Hicieron reverdecer ese desierto. Y dice el Señor Jesucristo: esa generación que mire con sus ojos cómo nace esta nación, cómo la higuera brota sus ramas tiernas, dice, no pasará antes de que todo esto que estoy profetizando del fin del mundo acontezca. Según la Biblia, una generación es el lapso de lo que una persona humana vive sobre la tierra. Y dice el libro de los Salmos que nosotros somos más o menos de un lapso sobre la tierra de 80 años. Eso más o menos bíblicamente es una generación. 70 u 80 años, dice en los más robustos 90. Mi amado, si sumamos 1948 más 80, nos daría más o menos 2028. Eso quiere decir que estamos cerca de que todos esos acontecimientos vengan, sobre todo el arrebatamiento de la iglesia. No te estoy dando fechas porque el día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor dijo, a pesar de que nadie sabe el día y la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre que está en el cielo, sí nos dio las señales para que sepamos que está cerca, que está a las puertas. Hablando de el amor a Dios, que no podemos dejar enfriar, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 el Señor le da un mensaje a la iglesia de Éfeso, y le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué buena iglesia. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué buena la iglesia de Éfeso. Pero dice el Señor: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mi amado, la mejor forma de vivir la vida cristiana es estar enamorados de Jesús. La mejor forma de vivir la vida cristiana es estar colocando el amor de Dios en nuestros corazones en el primer lugar. Ama a Dios con todo tu corazón, ámalo, y no dejes que ningún tipo de maldad que tú veas con tus ojos, que escuches con tus oídos, que tú puedas ser testigo, no dejes que la maldad apague el amor que tú debes tener en primer lugar de tu corazón a nuestro Dios. Ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y si vemos que estos eventos están cumpliendo, sigamos amando a Dios, que ahí es nuestro refugio seguro, ahí es nuestra forma de vida cristiana saludable. Último punto, ¿qué enseñanza da el Señor a su iglesia para prepararla al final de los tiempos? Versículo 14. Estamos en Mateo capítulo 24 y dice el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi amado, el Señor nos enseña que debemos estar bien preparados para poder recibirle en las nubes. ¿Cuál es la mejor preparación del final de los tiempos? Predicar el evangelio. ¿Qué dice aquí? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y quiero recordarte, iglesia, cuál es nuestra comisión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué fue lo que nos dejó encomendado el Señor? Que prediquemos a tiempo y a destiempo. Que hablemos de Él, que hablemos del reino de los cielos, que hablemos de la salvación que hay en Cristo Jesús a través de un genuino arrepentimiento, a través de confesar con nuestra boca que Él es el Señor de nuestra vida, a través de negarnos a nosotros mismos, de tomar su cruz y seguirle cada día.
Mi amado, el Señor Jesucristo quiere ser proclamado y le ha dejado esa misión a su iglesia. Nadie va a predicar el evangelio sino tú. El noticiero no lo va a hacer, el político no lo va a hacer, el periodista si no es cristiano no lo va a hacer, el economista tampoco. Eres tú y soy yo, los que somos miembros de la iglesia de Jesucristo, los que tenemos que predicar su bendita palabra. Y hay algo que me reveló el Señor hace muchos años acerca de este tema. El Señor me dijo, pensando en una persona muy querida, que yo le di este mensaje primeramente a ella, me dijo, nadie, escúchame, nadie va a escuchar el evangelio de Cristo si no es por tus labios. Hay personas que solamente tú le vas a predicar. Hay personas que están esperando que tú les prediques, mi amado hermano que me escuchas, mi amada hermana que estás en sintonía. Hay personas que el Señor está esperando que tú les prediques y que nadie más lo podrá hacer, porque Dios te ha designado a ti. Debemos cumplir la misión y la mejor forma de vivir estos tiempos es predicar el evangelio. ¿Qué nos debe encontrar el Señor haciendo cuando Él venga por su iglesia? Predicando el evangelio, viviendo en santidad y en obediencia, usando los dones y los talentos que Él nos ha dado para la gloria de su santo nombre. Dice el versículo 36, estamos en Mateo capítulo 24, el versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Mira que estaba la puerta abierta a la salvación, y esa generación de Noé mala no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mi amado, ¿lo entiendes? ¿Entiendes la urgencia y la importancia de lo que está pasando? ¿Entiendes la urgencia y la importancia como iglesia de predicar el evangelio? Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mi amado, sabemos que esta palabra se va a cumplir y yo espero ser tomado y no ser dejado. Yo espero que el Señor vea en mí, en su gracia, la forma en que yo pueda estar allí con Él, en las nubes. Si va a venir el rapto antes de que partamos de este mundo, estar allí, encontrarnos con Él en las nubes. Estos tiempos son, alguna persona pensará, estos tiempos son difíciles. Guerras, hambres, pestes, terremotos, persecución. Sí, puede que los veas como difíciles, pero son gloriosos. ¿Sabes por qué? Porque podemos ser la generación que no conozcamos muerte, así como Elías, así como Enoc, que fue traspuesto al cielo. Esta puede ser la generación en que de pronto nosotros no conoceremos la muerte. ¿Por qué? Porque seremos arrebatados y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorruptible. Si el Señor quiere tocar su trompeta ahora, los que estemos listos y preparados, mi amado, prepárate. Alista tu maleta, iglesia, alista tu maleta, corta toda amarra que te ate a esta tierra, corta toda amarra de pecado, corta toda atadura de avaricia, de codicia, de lujuria, de inmoralidad, de mentira, de engaño, corta toda atadura de falta de perdón, mi amado, porque debemos estar con la maleta lista, con el equipaje liviano, si el Señor hace sonar su trompeta, que podamos elevarnos de esta tierra para ir a encontrarnos con el Señor en las nubes. Los que se queden aquí, tristemente, van a resistir y van a sufrir la persecución implacable y cruel del anticristo durante 7 años. Yo no quiero quedarme aquí y le pido al Señor que tenga misericordia. Mi amado, prepárate en santidad, prepárate en obediencia, prepárate para la venida del Señor que está pronto. Ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros sepamos. Lucas capítulo 21, versículo 33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Cuida tu corazón, mi amado. Aléjate de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida, del afán por el dinero o por la fama o por el poder. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando,
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas son palabras de nuestro Dios. Señor, velamos y oramos y te pedimos, Padre, haznos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Vienen días de la ira de Dios derramada sobre este planeta, mi amado. Si tú lees el libro de Apocalipsis, se van a desatar los sellos, se van a soltar los caballos, mi amado. Se van a tocar las trompetas y se van a derramar las copas de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque la maldad tiene un precio también, tiene un premio, tiene un castigo la maldad también. Y Dios es juez justo y tiene que ejecutar su justicia sobre una humanidad que se ha dedicado a desafiar a Dios, a ser rebelde contra Dios. Pero el Señor, que es justo, no quiere que su iglesia pase ese tiempo de gran tribulación sobre la tierra cuando Él derrame su ira. Por eso es que quiere raptar a su iglesia y por eso nos está avisando para que estemos listos y preparados, como esas vírgenes que tienen sus lámparas llenas de aceite. Tienes que estar lleno del Espíritu de Dios, mi amado, viviendo en santidad, para que podamos ser dignos de estar con el Señor en las nubes. Finalizo con el versículo 42. Estamos en Mateo capítulo 24. Dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mi amado, prepárate y que seas ese siervo obediente a la palabra de Dios. Que estemos como iglesia preparados. El Señor no viene por una iglesia tímida. El Señor no viene por una iglesia derrotada. El Señor no viene por una iglesia llena de pecado. No, Él viene por una novia radiante adornada con sus joyas. Él viene por una iglesia que esté limpia, blanca, resplandeciente en su vestido de lino, sin mancha y sin arruga. Por esa clase de iglesia viene el Señor. Y por eso es que nos está purificando en este tiempo, mi amado. El Señor lo que está haciendo es purificando a su iglesia para que podamos encontrarnos con Él. Mi amado, que este mensaje sea guardado en tu corazón y que todo lo podamos poner por obra. Oremos. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra. Señor, permítenos estar preparados. Señor Jesucristo, gracias por tu enseñanza. Ayúdanos, amado Dios, a conocer bien la verdad, a conocerte bien a ti, Señor, a conocer bien tu palabra, para evitar todo tipo de engaño. Ayúdanos a evitar toda herejía, Señor, toda filosofía hueca. Señor, ayúdanos a distinguir bien las señales del tiempo y que no sintamos temor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que quites el temor de los corazones de mis hermanos, de mis hermanas que están viendo este mensaje. ¿Qué tal ahí si tú estás con tus ojos cerrados orando? ¿Qué tal si tú renuncias al temor? Le dices, Señor, renuncio al temor, renuncio a la preocupación, renuncio a la angustia y renuncio a la zozobra. Confío en ti y lleno mi corazón de tu esperanza y de tu paz, porque tú eres príncipe de paz. Señor, gracias por avisarnos que tenemos una última oportunidad de dar testimonio, y esa oportunidad tal vez sea la persecución. Ayúdanos a ser valientes para dar testimonio de tu santo nombre, Señor Jesucristo, y para nunca negar de ti, Señor. A pesar de lo que venga, nunca negar de ti. Señor, ayúdanos a perseverar en tu amor. A pesar de que veamos maldad, a pesar de que la maldad nos rodee, Señor, ayúdanos a perseverar en amarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Dios de los cielos, te amamos. Y no nos avergonzamos de proclamar que te amamos con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que ese amor permanezca apasionado, como un fuego que llena nuestras venas, Señor, y que nunca se enfríe, a pesar de que la maldad nos rodee. Y Señor, ayúdanos a estar bien preparados, como esas vírgenes prudentes, como esas vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite. Ayúdanos a tener la maleta lista, Señor, que podamos quitar de nuestra vida toda atadura que nos quiera atar a este mundo terrenal, a este mundo material, y que podamos estar libres en el Espíritu, así como sopla el viento, Señor, que seamos libres en el Espíritu, para cuando tú toques tu trompeta, poder encontrarnos contigo en las nubes, Señor.
encomendamos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, mil bendiciones para todos. Que el Señor les guarde en paz y en gozo.